La etnología es una ciencia social que estudia las sociedades humanas, desde las más atrasadas tecnológicamente hasta las más desarrolladas, en sus distintas formas de adaptación al medio natural, modificándolo y transmitiendo de muy diversas maneras sus costumbres y tradiciones culturales, así como el estudio, la interpretación y la elaboración de teorías sistemáticas. La etnología estudia sistemáticamente y busca establecer relaciones comparativas entre las características de los diferentes pueblos humanos, desde diferentes aspectos como son diversidad cultural, parentesco entre diferentes sociedades y sus influencias, subsistencia y sistemas económicos de las culturas o civilizaciones, religión y expresión simbólica trascendental, organización familiar, sistemas sociales y políticos. La etnología es una estructura de la siguiente manera. La etnología es la ciencia de los pueblos, estudia las razas, rama de la antropología, su campo es la antropología cultural, compara las culturas primitivas o tradicionales y culturas actuales o más desarrolladas, y entre ellas, subsistencia, sistema económico, religión, parentesco e influencia, organización familiar, sistema sociales y políticos. Fin de la etnología. El objetivo fundamental de la etnología es conocer pueblos distantes que parecen diferentes a nosotros. Tiene un interés marcado en el trasfondo histórico de las culturas, por eso algunas veces se le ha llamado a la etnología historia cultural. Métodos y teoría que aplica. Método que se utilizan es método comparativo, buscando las regularidades de comportamiento que vienen influidas por razones ecológicas, históricas o por la propia dinámica interna del grupo. Método etnográfico es de investigación de campo. Teoría de la ciencia etnológica y la constituye. Meta-antropología o peri-antropología, que está especialmente saturada de términos filosóficos de filosofemas que comprende fácilmente dadas las características de los términos en los cuales interfieren cultura, naturaleza, hombre, mundo, mito, razón. El problema de la etnología. Reconstruir recursos de la evolución cultural. Las costumbres e instituciones tomadas indistintamente de cualquier sociedad se consideraban elementos comparables, ya que todas las culturas experimentaban el mismo desarrollo. Las semejanzas o paralelismos indicaban que las culturas comparadas se encontraban en la misma fase de desarrollo. En cambio, los diferentes cambios de complejidad implicaban por el contrario diferentes etapas de desarrollo. Una prueba ulterior de este cambio evolutivo son los procesos, hábitos u opiniones, trasladados por la fuerza de la costumbre a nuevos estados sociales de distintos a aquellos en que se produjeron. Estados sociales que presentan así como testimonios y ejemplos de condiciones culturales previas que han dado origen a otras más nuevas. La etnología se divide en etnología histórica, que es la que investiga los orígenes, costumbres e instituciones establecidas que estuvieron presentes en las tribus barbáricas. Esto es posible utilizando los registros históricos. Etnología prehistórica, que está preocupada con las condiciones tempranas del hombre, principalmente en deducciones de evidencia indirecta, ya que no hay registro de lo que realmente sucedió. Diferencia entre la etnología y la etnografía. Etnografía. Incorpora el uso de detalles descriptivos en el análisis de una sociedad, que esto influye en una descripción de cosas como el matrimonio y procedimientos funerarios o las ceremonias de circuncisión. Implica la exposición radical para explicar las organizaciones y agregados humanos, tales como los danes, tribus, naciones, especialmente durante sus años formativos. Unos ejemplos claros serían las costumbres y estilos tecnológicos, económicos, como la producción, el intercambio y el comercio, sociales, como el parentesco, la familia y el matrimonio, política, como el poder, la autoridad y la coerción,
y las ideológicas como la cosmovisión, la magia, el arte, la música y la religión. Ámbito de estudio. El ámbito de estudio de la etnografía como método consiste en que los etnografistas estudian particularmente las tribus y las instituciones particulares caracterizadas por costumbres propias que prevalecen entre mucha gente en el mundo. Se enfoca más en los llamados salvajes, en el cual trabaja para encontrar los principios comunes entre las diferentes sociedades. Al igual que la etnología, como técnica, el etnologista abarca la revisión simultánea de supersticiones, leyendas, mitos, costumbres e instituciones que pueden estar localizadas en diferentes partes de la Tierra, la cual construye una teoría de qué es lo que sucede en una sociedad en particular. Armas, herramientas y otros implementos. Etnología, centrada en investigar herramientas y otros implementos en busca de huesos, dientes, lanzas y otras herramientas de interés. Etnología clasifica detalles concernientes a las herramientas excavados en respecto a su historia geográfica. Determina si hay una relación existente entre ellas. Por último, daremos a conocer las características de la ciencia y cuáles son las que se aplican dentro de la etnología. Las características de la ciencia pueden ser de manera útil, como la fáctica, la analítica, la empírica, la metódica, la explicativa, la predictiva y la legal. Las características que se aplican dentro de la etnología como ciencia son: fáctica. Se basa en hechos realidades del pasado y actualmente para comparar sus desarrollos sistemáticamente, porque está basada en hechos y no en la teoría. Trasciende de los hechos. Se ocupa de los estudios sintéticos y de las conclusiones deducidas de la etnografía, la ordenación y organización de los datos obtenidos en el trabajo de campo, es decir, el trabajo de observación directa. Descarta los hechos, produce nuevos hechos y los explica. Analítica. Descompone todo el hecho para analizarlo específicamente, para entender lo que acontece en ese objeto de estudio, para la búsqueda de leyes, teorías, que den una explicación sobre el mismo. Especializada. Analiza específicamente el hecho que se estudia. La etnología como ciencia tiene como campo de estudio a la antropología cultural, en la delimitación y determinación de los campos. Clara y precisa. Que la sociedad pueda entenderlo, utiliza y demuestra el funcionamiento, la elaboración e interpretación de los pasos a seguir de lo que se quiere comprobar. Comunicable, puede llevarse de un lugar a otro. Como ciencia que estudia los pueblos y razas, se observa y se transmite en cualquier parte y momento de la sociedad. Metódica, cada ciencia tiene su método de estudio. La etnología como técnica utiliza como método específico a la etnografía, que están relacionadas entre sí, y el método comparativo. Sistemática. En este sistema el objeto depende de otro, que sigue o se ajusta a un sistema. Método de ordenación, organización o clasificación de elementos. General. Intenta dar a conocer a todos los miembros de una sociedad. Da a conocer lo que se está desarrollando en el campo de investigación, mostrando y especificando los diferentes miembros que se encuentren en él. Legal. Busca de la naturaleza y de la cultura y lo explica. Se especifica en crear teorías, leyes, dentro del campo de investigación que los explica y cómo está relacionado con ello, para el análisis de los procesos culturales. Explicativa. Procura responder el por qué ocurren las cosas. Los científicos procuran responder por qué ocurren los hechos y cómo ocurren. Abierta. No tiene barreras el dar a conocer el conocimiento. El estudio de conocimientos no es lo suficiente, ya que toda ciencia pretende investigar y profundizar más el objeto de estudio. Útil, porque facilita la vida del hombre en sociedad. La ciencia busca la verdad, y la utilidad es una consecuencia de su objetividad. Comprobable, debe ser verificable según las cosas que expliquen el hecho.